Enseguida seguimos hablando de eso, del lodo y también del agua estancada y de los problemas que puede acarrear o no en situaciones como esta, como la de la Dana. Una situación en la que se está viviendo en la que la seguridad alimentaria también es fundamental, tanto en los envíos desde nuestra comunidad como en el consumo en las zonas afectadas. Lo vamos a analizar ahora mismo aquí en plató y lo vamos a hacer con Patricia Sola, ella es bromatóloga, y también con nuestro compañero Daniel Castro. Sí, muy buenas tardes. Somos muy solidarios en Aragón, pero lo que hay que hacer es afinar el tiro, porque allí logísticamente están casi desbordados, entonces tenemos que afinar muy bien qué es lo que tenemos que mandar. Te lo vamos a preguntar, pero te lo vamos a preguntar después de la publicidad, Vanessa. Nos habíamos ido a publicidad con una pregunta en el aire a Patricia Sola, ella es bromatóloga, y estábamos hablando también de la importancia de la seguridad alimentaria en situaciones como las que se está viviendo ahora mismo tras el paso de la Dana. Dani. Sí, lo que decíamos, es muy importante afinar el tiro y, por ejemplo, ¿qué es necesario allí ahora mismo? ¿Qué deberíamos donar si estamos queriendo donar algo? Pues vamos a intentar no llevar alimentos frescos, por lo que hablábamos, ¿no? Que hay un poquito de saturación. Entonces, si llevamos alimentos frescos que necesitan refrigeración o que se van a acabar estropeando y es conveniente refrigerarlos, pues mejor no. Los dejamos para otra vez, para otra cosa, para irnos al campo y ya está, ¿vale? Pero para esta ocasión, sobre todo, conservas, alimentos que estén cerrados al vacío, ¿vale? Eso es importante. Nada de productos que no lleven ningún tipo de cierre de seguridad, por decirlo de alguna forma, porque claro, no sabemos los almacenes en qué condiciones están, ni las personas que los están manipulando en qué condiciones lo están haciendo. No digo que lo estén haciendo mal, sino pues que pueda ser que hayan estado limpiando barro, no se hayan lavado bien las manos, los toquen. Entonces, siempre lo mejor que estén lo más cerrados posible. Por ejemplo, productos para bebés, por ejemplo, que también yo estaba viendo en muchos sitios que estaban pidiendo fórmula, leche de fórmula para los niños. Claro, teniendo en cuenta que las aguas están contaminadas y esa leche hay que mezclarla con agua, pues vamos a intentar evitar ese tipo de productos. Mejor comprarlos, por ejemplo, en Tetrabric, que los venden ya. Perfecto. Por ejemplo, hablando de los niños también, Patricia, volcarnos en comprar productos, en donar productos cerrados herméticamente, decías, como potitos, ¿no? Papillas ya hechas, Exacto, preparadas. Exacto. Para los niños, claro, más mayores, sí, ese tipo de productos, incluso estos que van en sobrecitos, no sé cómo se llaman exactamente, este tipo de productos también son recomendables. Pero eso, sobre todo, no comprar nada que hay que mezclar con agua, nada, las típicas papillas en polvo, nada. Mejor comprar los botes ya completamente cerrados, que van cerrados al vacío, y eso va a asegurarnos que cuando lleguen allí llegarán en buenas condiciones. Pues precisamente lo vamos a ver en pantalla en la siguiente animación, cómo hay aspectos que necesitamos. Alimentos, por ejemplo, alimentos sin gluten son muy importantes porque cuestan más, es más difícil conseguir, entonces es una buena donación. Leche de continuación, como indicaba Patricia también, esos bebés que a partir de los 6 meses toman ese tipo de leche, y leche sin lactosa, porque es necesario también, ¿no? Al final hay mucha gente con alergias, ¿verdad? Sí, pero también tenemos que recordar que alimentos sin gluten, como decías, es complicado de encontrar, pero no caigamos en lo fácil, ¿no? No caigamos en llevar pasta. Vale. Volvemos otra vez al hace falta agua para prepararlos. Entonces, alimentos sin gluten, pero por ejemplo pan, cualquier tipo de alimento que sea sencillo de preparar, que sea, claro, con un pan te puedes hacer un bocadillo. En un momento de que no tienes disponibilidad de agua en condiciones, que no puedes hacer un guiso, que no puedes, bueno, pues te puedes hacer un bocadillo. Bueno, pues ese pan sin gluten, perfecto. Y vamos a ver también consejos en cuanto a seguridad alimentaria. Quería Vanessa. preguntar, que estaba hablando ahora de esa necesidad de agua, pero recordamos que hasta hace bien poco tampoco tenían electricidad, que es otro de los problemas a los que se han encontrado en estas zonas, Patricia. Exacto. Entonces, si podemos llevar alimentos que permitan prepararse de forma, pues, afortunadamente no hace frío todavía, se puede comer frío, entonces alimentos que se puedan preparar de forma fría. Pues sí, por ejemplo, un bote de legumbre es perfecto, pero frío no tan perfecto. No beber de las fuentes, lo que hablábamos del agua, por ejemplo, no romper la cadena de frío y limpiar y desinfectar. Y nosotros lo que hemos hecho también, Vanessa, es ir a la calle y preguntar, ¿ustedes han donado? ¿Qué es lo que han donado? Y esto nos han dicho. He traído unas latas de tomate, arroz, macarrones, latas de atún, de sardinas, pasta, tomate. He traído legumbres cocinadas ya con verduras, he traído aceite, potitos de bebé,
y papillas y de cereales y tal también para bebés, y luego algún producto de higiene. Que sean productos no perecederos y que sean de fácil consumo allí. No hay nada ni de nevera, ni que esté envasado al vacío, ni nada. Todo latas, chocolates. Para niños hemos recogido potitos y leche en bote. Pasta, arroz, tomate, cosas para, bueno, no sé, creo que las cocinarán allí lo más sencillo posible, ¿no? Bueno, estamos viendo que las latas, por ejemplo, son lo más recurrido también para enviar en estas situaciones, pero claro, nos surge otra duda, que también se utiliza mucho en la cocina. Los huevos, ¿qué pasa con los huevos? También hay que tener cuidado ahí. Exacto. Claro, los huevos es un producto que es fácil que se rompa. Esto ya es por tema de transporte más que por tema de seguridad. Entonces podemos optar por llevar huevo pasteurizado. Venden en muchos supermercados, venden claras, venden huevo pasteurizado en Tetrabric. Entonces es una forma fácil y sencilla de llevar ese producto a las zonas afectadas. Y otra duda que hemos debatido también en redacción esta mañana. Latas, sí, pero luego plásticos o cristal, ¿qué es mejor? Pues volvemos un poco a lo que hablábamos antes, que se cierre bien. Sí que es cierto que el cristal o el vidrio es más fácil que se rompa y es mejor priorizar el plástico, pero lo que tenemos que priorizar sobre todo sean envases que se cierren bien, que estén con un cierre hermético. Entonces, puestos a elegir, siempre va a ser mejor la lata, saliendo un poco de las dos opciones, pero si tenemos que elegir entre cristal y plástico, nos tenemos que fijar en el cierre sobre todo. Esas son algunas de las dudas que veíamos y eso, insistiendo también que en las latas siempre se dice que hay que tener cuidado porque al dejarlas abiertas durante mucho tiempo ahí también puede acabar afectando al alimento. Exacto. Una de las normas, de hecho todos los hosteleros lo saben y es obligatorio para todos ellos, cuando tú abres una lata y no gastas todo el contenido de esa lata, lo que tienes que hacer es inmediatamente en el momento en que la has abierto y te queda ese resto, meterlo en un tupper, cerrarlo y meterlo en la nevera. ¿Y qué importancia, por ejemplo, la higiene a la hora de lavarse las manos, tanto a la hora de entregar como a la hora de manipularlo allí en Valencia? Claro, es muy importante, las personas que están allí es fácil que hayan tocado barro, ese barro ya no es que lleve bacterias, que eso lo tenemos todos muy claro, tenemos que tener presente también que en ese barro, en ese lodo, iban disueltos muchos contaminantes químicos. Ese agua ha pasado por gasolineras, las ha inundado, pues líquidos de los coches, líquidos de empresas químicas que seguramente pues las ha barrido el lodo, entonces todo eso va en el agua. Por lo tanto, esas manos pueden llevar ya no solo bacterias, sino pues esos contaminantes químicos. Entonces, muy importante, si hemos estado limpiando, si hemos hecho cualquier tipo de labor y aunque no la hayamos hecho, lavarnos las manos si vamos, por ejemplo, a ayudar a servir alimentos o incluso para preparar alimentos en nuestra propia casa, o incluso también tener en cuenta los voluntarios que vayan allí, en el momento en que paren y vayan a comer, lo mismo, aunque hayan llevado guantes, da igual, hay que lavarse las manos antes de comer. Y las administraciones en eso están también muy pendientes, Vanessa. Por ejemplo, están diciendo que hay enfermedades que se están generando por gente que no se ha lavado las manos y hay que tener mucho cuidado. La mayoría de los riesgos asociados actualmente tienen que ver con efectos gastrointestinales y recomendaríamos elementos que tienen que ver con la prevención, sobre todo cuando vayan a estar en contacto con limpieza, que lo hagan de la manera más protegida posible, sin dejar partes del cuerpo descubierta y especialmente con uso de mascarilla y protectores oculares. Insistíamos también, el otro día nos decía un médico de familia, protegerse los ojos o incluso con las mascarillas también nos decía, cuida porque a veces vas con la mano mojada, te tocas la mascarilla, se queda la humedad y llega la bacteria. Volviendo a los alimentos, Patricia, en el caso, por ejemplo, de, hablábamos, pasta, pues es peor porque se tiene que cocinar y hay dificultad. Pero, ¿qué ocurriría si esa pasta u otro alimento se cocinase con agua que todavía no han dicho que es apta para el consumo humano? A ver, en un principio es que tenemos dos riesgos, dos posibles riesgos. Por un lado, la microbiología, ¿no? Los bichitos pequeños, que en un principio, si nosotros cocinamos con agua hirviendo, obviamente el agua cuando superas los 100 grados, que es cuando hierves, obviamente la mayoría de los patógenos han muerto, entonces ahí no habría, digamos, riesgo microbiológico, pero tenemos que tener en cuenta el riesgo químico, que es lo que comentábamos antes. En ese agua hay disueltas sustancias químicas, lo que hablamos, gasolinas, un montón de sustancias de vehículos, de industrias, pinturas, porque yo he visto también una empresa de pinturas que pues eso había arrastrado el agua, toda la pintura. Todo eso va disuelto en el agua. Entonces, por mucho que yo cocine, por mucho que yo lleve a ebullición ese agua, esas sustancias químicas siguen en ese agua. Por lo tanto, vamos a ingerir esas sustancias químicas. Así que, si vamos a cocinar algo con agua, agua embotellada. Desgraciadamente con la pandemia nos sirvió para aprender algo a nivel de mascarillas, higiene. Por lo menos esa parte sí que la llevamos un poco aprendida, ¿o no?
Bueno. Hasta cierto punto. Bueno, sí, lo típico de aprendemos, somos seres humanos y nos cuesta bastante aprender. Los seres humanos tropezamos 2 veces en la misma piedra. Entonces, de hecho, se está viendo a mucha gente, voluntarios, limpiando sin mascarillas, limpiando sin guantes. Parece que se nos ha olvidado un poco la pandemia, ¿no? Todo lo que pasamos. Sí que es cierto que lo llevamos en la cabeza y con un poquito de recordatorio, un poquito de volver a recordar cómo hay que ponerse los guantes, cómo hay que ponerse la mascarilla, yo creo que sí que volverá toda nuestra cabeza. En el caso de pues que se dé algún tipo de intoxicación alimentaria, podría traducirse, ¿no? Los efectos más inmediatos son esas gastroenteritis, quizá, gastritis, son esos los principales. Claro, principalmente, la mayoría de las intoxicaciones que se van a producir, aquí en España, afortunadamente, pues tenemos servicios sanitarios, el agua se estará seguramente intentando arreglar por todos los medios para que la población disponga de agua potable lo más pronto posible, pero principalmente las intoxicaciones se van a producir por enterobacterias, y la mayoría de las enterobacterias, la sintomatología típica que producen las intoxicaciones alimentarias es gastroenteritis, ¿no? Los típicos síntomas de vómitos, diarrea, náuseas, dolor de estómago, etcétera. Muy bien, pues lo que vamos a hacer también es hacer un poco de información de servicio y ver, sobre todo en las 3 capitales de provincia, dónde son los sitios donde podemos enviar alimentos. Son muchos los puntos de recogida de alimentos y otros materiales para los afectados de la Dana en nuestra comunidad, pero vamos a repasar los principales en las 3 capitales de provincias. En Teruel, el Palacio de Exposiciones es el lugar central, al que se han sumado el Ayuntamiento de la ciudad, Banco de Alimentos, Federación de Asociaciones de Vecinos y Protección Civil. En Huesca, el edificio del Centro de Recursos Tecnológicos se ha convertido en punto de entrega. Aquí llegan cada día centenares de kilos de alimentos que entregan familias, empresas y asociaciones. Y en Zaragoza está más repartido. Decenas de entidades están recogiendo, como el Refugio, la Asociación Cien Pies, el Centro Cívico Universidad o la Asociación Zaragoza Solidaria, que fue creada en 2020 para la pandemia. Ya vemos que hay muchos sitios donde podemos donar y queremos volver a saber, por ejemplo, el tema de los guantes. A lo mejor no los estamos utilizando como deberíamos. ¿Cómo recomiendas tú utilizar los guantes? Pues yo recomendaría, claro, la gente que lleva guantes, sobre todo lo que ves es gente que lleva guantes, el típico quirúrgico, ¿no? Los materiales que se utilizan para hacer estos guantes son nitrinos, vinilos, que son bastante débiles y se rompen bastante las puntas de los guantes. Entonces, me da igual llevar un guante si lo llevo roto. Entonces, lo que se recomendaría es ponerse esos guantes, y yo recomendaría utilizarlos encima, los típicos guantes de fregar, ¿vale? Que esos son mucho más resistentes, y luego envolver con cinta aislante, con cinta americana, con cinta de lo que sea, a la ropa, para evitar, claro, esos guantes son bastante anchos y nos puede meter cualquier tipo de líquido, pues para evitar que se nos meta cualquier líquido. También nos gustaría hacer referencia, cuando hablábamos de desinfectar bien, todavía y es aconsejable o se sigue utilizando productos que se venden específicamente, o nos decías lejía también, ¿no? Para los alimentos. Exacto. Cuando vamos a consumir vegetales crudos, sobre todo, o frutas crudas, de hecho en hostelería es obligatorio, lo que tienes que hacer es desinfectar esos vegetales. En casa, ¿es recomendable hacerlo? Pues sobre todo si tienes a alguien en tu familia que pertenece a un grupo de riesgo, o sea, lo que vienen siendo niños, ancianos, embarazadas o personas con el sistema inmunitario débil. En este caso, venden productos ya elaborados que tienen un coste, pero lo podemos hacer perfectamente en casa porque esos líquidos no dejan de ser agua con lejía. Entonces, comprar cualquier lejía que ponga en la etiqueta apta para uso alimentario o apta para potabilizar agua, entonces el mismo fabricante en internet te pone cuántas gotas o qué cantidad tienes que diluir en 1 litro de agua, y eso lo puedes utilizar para desinfectar esos vegetales. Eso es algo que a lo mejor la gente no piensa, pero que también sería algo bueno para enviar, ¿verdad? Exacto, lejía. Pero además es que lo están pidiendo productos de limpieza y desinfección, porque eso se puede utilizar tanto para higienizar vegetales como para limpiar suelos o cualquier superficie que se haya podido ver afectada. Bueno, esta es la situación que estamos viendo en este instante. Hemos visto cómo hay una ola de solidaridad que están enviando todos esos alimentos. Insistimos, latas sobre todo, productos que no tengan alimentos, ¿no? Que utilizar luego el agua o que utilizar la luz, aunque poco a poco es cierto que va volviendo, y sobre todo pensar también que vaya un poco repartido entre proteínas, carbohidratos, de alguna manera. Exacto. Y una cosa que también están solicitando, que lo comentábamos antes, es el tema de la comida para las mascotas. Porque, claro, se nos olvida que al final también la gente que está allí sin comida también vela por sus mascotas, y tampoco tienen accesibilidad para llegar y comprar pues pienso o latas o lo que sea. Entonces, eso también se está recomendando mandarlo en esos envíos de ayuda.
¿Esperabas que hubiese este río de solidaridad, que la gente reaccionase tan bien como está reaccionando? A mí no me ha sorprendido. Yo creo que en el fondo, yo creo que los españoles somos gente bastante solidaria y ayudamos cuando pasa cualquier tipo de catástrofe, ayudamos a cualquier país, como no vamos a ayudar a gente que son vecinos, que están al lado. Bueno, pues Patricia Solá, bromatóloga, muchísimas gracias por venir una vez más hasta Conexión Aragón, sacarnos de dudas. También a Dani, nos vemos en tan solo unos minutos. Sí, hablando de agua también, que es muy importante.